Qué alegría encontrarnos de nuevo. Bienvenidos a la clase de química. El tema de nuestra clase es cinética química. Es uno de los apartes que se estudia en la físico-química. Esta rama de la química se encarga de estudiar la velocidad de las reacciones químicas. Este tema es súper importante porque nos permite saber con qué rapidez actúa un medicamento en nuestro organismo, ya sea un antibiótico o cómo un analgésico puede bloquear el dolor. Para entender mejor este tema, que es la introducción a la cinética química, vamos a revisar tres ejemplos. En el primer ejemplo vemos unos clavos de hierro que son sometidos a los elementos, es decir, a la luz solar, a la intemperie y por supuesto al agua. Después de varios días, el hierro toma esta apariencia rojiza que nos indica la presencia de óxido. Como nosotros podemos ver aquí, en este proceso de oxidación pueden pasar meses e incluso años. Un caso opuesto es el caso de la ignición del fósforo. Cuando se prende el fósforo se produce luz y calor. Esta reacción química se da en milisegundos. Es decir, el tiempo que yo gasto en producir la luz y calor de un fósforo corresponde a una fracción de segundo. El tercer ejemplo, como pueden ver ustedes aquí, es la cocción o preparación de los alimentos. En este caso, para la preparación de los alimentos, como es el caso de los frijoles, si no usamos olla a presión, esto va a realizarse en horas. Entonces, el factor más importante que yo tengo aquí es el factor tiempo. Miren, años, milisegundos y horas. Con esta información nosotros podemos tener en cuenta que la velocidad de la reacción está directamente relacionada con el tiempo de la reacción. Para estudiar la velocidad de una reacción química, vamos a desmenuzar la información. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la velocidad la representamos con la letra B. Dice que la velocidad es la variación de la concentración, ya sea de reactivos o productos, sobre el tiempo. Revisemos los conceptos anteriores. Entonces me dice que V equivale a velocidad. Muy bien. Los corchetes en química representan concentración. Siempre que nosotros hablemos de concentración, debemos tener en cuenta que estamos hablando de la cantidad de soluto. ¿En dónde? En un solvente. Esta es una unidad de medida. ¿Listo, chicos? Cantidad de soluto, ¿dónde? En un solvente o en una solución. Muy bien. Para este caso, cuando vamos a trabajar nosotros la velocidad de las reacciones químicas, debemos tener en cuenta la variación de la concentración, ya sea de productos o reactivos, en unidades de molaridad. Recuerden entonces, molaridad se representa con la letra M mayúscula.
Y la molaridad equivale al número de moles sobre el volumen de la solución. Entonces, veamos qué pasa aquí. Para recordar que la molaridad equivale al número de moles sobre el volumen de la solución. Entonces, número de moles lo calculamos dividiendo el peso que nos dan. Recuerden, este peso nos los da el problema dividido sobre el peso molecular que aparece en ¿dónde? En la tabla periódica. Es muy importante que tengamos en cuenta esta información. El volumen se mide en litros. Para trabajar nosotros estas unidades debemos recordar que un litro equivale a 1000 mililitros, que también lo podemos expresar como los factores de conversión. Un litro es a 1000 mililitros o 1000 mililitros equivalen a un litro. Por favor, tómense su tiempo, revisen de tal manera que ustedes puedan tener esta información muy fresca. Una de las reacciones típicas es una reacción muy sencilla donde me dice a mí que A reacciona con B. Entonces, A para mí corresponde a los reactivos y da lugar a la formación de los productos que es B. Veamos entonces cómo se forman cada uno de ellos. Tomemos en cuenta, esta es una reacción directa y una reacción simple. Me piden a mí calcular la velocidad de la reacción. Para calcular la velocidad de la reacción química, yo tengo que tener en cuenta que voy a buscar la variación de la concentración, ya sea de reactivos o productos, siempre sobre el tiempo. El tiempo se mide en segundos. Entonces, yo voy a decir que la velocidad de los reactivos es igual a la variación de la concentración de A sobre tiempo. Les doy tiempo para que ustedes puedan deducir la velocidad de los productos. Muy bien, los espero. Excelente. Corresponde a la variación de la concentración de los productos sobre tiempo. Aquí tenemos que analizar algo muy especial, que las reacciones químicas tienen dos fases. Van a estar atentos. ¿Listo, chicos? Que las reacciones químicas tienen dos fases. Entonces, en estas fases vamos a ver qué ocurre con los reactivos en la fase inicial. Muy bien. Y por supuesto en la fase final. ¿Qué pasa con la concentración de los reactivos en la fase inicial? Es una concentración alta. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo el proceso de reacción. Pero con el paso del tiempo, la concentración desciende a 0. Es decir, los reactivos desaparecen. ¿Qué ocurre con los productos? A ver, vamos a pensar un momento, por favor. Inicialmente no existía ningún producto. Por lo tanto, la concentración es 0. Pero con el paso del tiempo y después de la reacción, la concentración de los productos es alta, porque aparecen en el proceso de reacción. Interpretemos la gráfica de la velocidad. Entonces, veamos los reactivos. Los reactivos tienen una concentración 0,6 molar. Por favor, sigan la línea de los reactivos. Como ustedes pueden ver, al inicio de la reacción, los reactivos tienen una concentración alta. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa con esos reactivos? Muy bien, los reactivos tienen una concentración 0.
¿Está bien? Súper atentos. Veamos entonces, ¿qué pasa con la línea? Disminuye. Yo digo que la velocidad de reacción es a la variación negativa de la concentración de los reactivos sobre el tiempo. El caso opuesto son los productos. Aquí tengo los productos. Miren, chicos, ¿qué va pasando con los productos? Sigan ustedes la línea naranja. Listo. Entonces, en la fase inicial, los productos tenían una concentración de 0, no existían. Pero con el paso del tiempo y al terminar el proceso de reacción, ¿qué ocurre? Miren aquí. Los productos aumentan. Entonces, la concentración de los productos es más alta. Y este proceso lo vamos a explicar con el principio de velocidad de reacción. Para que podamos visualizar cómo los reactivos se transforman en productos y la velocidad de la reacción, vamos a tomar un ejemplo clásico de nuestra casa. Cuando sentimos malestar estomacal, entonces, nuestras abuelitas realizan la siguiente reacción química. Toman como reactivos el limón, el bicarbonato de sodio y preparan una sal digestiva. Entonces, aquí tengo agua más bicarbonato de sodio, NaCO3, y por supuesto el componente del limón que es el ácido cítrico, C6H8O7. Cuando ellos reaccionan, dan lugar a la formación de los productos. Esta reacción es casi instantánea, porque cuando se mezclan, inmediatamente empiezan a aparecer las burbujas de CO2. ¿Qué ocurre entonces? Se ha transformado el bicarbonato de sodio, miren, el ácido cítrico y el agua en citrato de sodio, que tiene como fórmula C6H5, Na 3 veces, o 7 más el principal componente CO2. Este es de naturaleza gaseosa y es el que nos permite liberar la presión abdominal. Y así nos podemos sentir mejor. Muy bien, citrato de sodio. Para entender el proceso de una reacción química donde los reactivos se transformen en productos, debemos tener claro el concepto de la teoría de colisiones. Para fines didácticos hemos traído esta fotografía de una bola de billar que cuando impacta en las otras bolas hace que éstas se muevan y se desplacen cambiando su posición. Veamos cómo lo aplicamos en química. La teoría de colisiones nos permite a nosotros conocer la formación del complejo activado. Es muy importante este punto en las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden leer aquí en la información de la diapositiva, cuando las moléculas colisionan, es decir, que tienen choques entre ellas, igual que el impacto de la bola de billar sobre las otras, se forma una estructura transitoria llamada complejo activado. Este complejo activado permite que exista un estado de transición. Es de muy alta energía y muy inestable y de corta duración. Veamos la gráfica. Miren, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2 átomos de oxígeno
más 4 átomos de hidrógeno. Cuando ellos reaccionan, hay un paso intermedio donde existe la redistribución de los elementos. Este paso intermedio requiere de mucha energía. ¿Por qué razón? Porque aquí se rompen, se dividen y se forman nuevos enlaces. ¿Cuál es el propósito de este estado transitorio? Es que los elementos se redistribuyan de tal manera que den lugar a la formación de los compuestos. Entonces, revisemos de nuevo. Inicialmente 2 oxígenos, 4 hidrógenos, pasan por el estado de reorganización a nivel atómico y nos da la formación de 2 moléculas de agua. Para realizar esto es necesario la energía de activación, que permite el arranque de la redistribución y reorganización de los enlaces para formar nuevos compuestos. Bueno, teniendo como base el principio de la teoría de las colisiones, vamos a recapitular. Hablábamos de cinética química. ¿Recuerdan ustedes qué estudia? Muy bien. Habla de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Cómo miden ustedes esa velocidad de estas reacciones? Sí, tienen que tener en cuenta la variación de la concentración tanto de los reactivos como de los productos sobre el tiempo. Esta variación de energía en la cinética química se conoce como entalpía. Entonces, miren chicos, la entalpía se va a representar con la letra H mayúscula. Tienen que estar muy atentos cada vez que hablen de cinética química y aparezca la letra H mayúscula. Para nosotros es energía, que corresponde a la variación de energía. Esta variación de energía o entalpía la vamos a medir en magnitudes térmicas, es decir, vamos a ver las unidades en las que podemos encontrar la entalpía. La primera y más conocida corresponde a calorías, que la vamos a simbolizar con la letra cal. La segunda corresponde a julios o joules, que los vamos a representar con la letra G. Los julios tienen una mayor aplicabilidad porque representa calor, energía y también en física trabajo. Otra de las unidades que no están utilizadas en nuestro sistema de medida corresponde a las unidades británicas de calor. Sin embargo, es importante que estemos familiarizados con esta información. Unidades británicas térmicas, más conocidas como BTU. De estas unidades de calor van a tener un capítulo especial en la asignatura de física. Vamos a ver cómo manejamos la entalpía en la cinética química. Todas las reacciones químicas necesitan energía o producen energía. Todas las reacciones químicas. En este caso, cuando hay una variación de energía, nosotros diremos que hay una variación de entalpía. Y como las reacciones químicas tienen dos pasos, A y B, es decir, que en la primera parte están los reactivos y los productos, vamos a decir entonces que esa variación de energía
corresponde en una reacción a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. También podemos encontrar la definición de la entalpía como la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Para estudiar esto, nosotros tenemos dos tipos de reacciones. La primera de carácter exotérmico. Muy bien. Y la segunda de carácter endotérmico. Veamos a qué hace referencia esta expresión. Observemos qué ocurre en la gráfica. En un día muy frío, nosotros prendemos una fogata para obtener ¿qué, muchachos? A ver, los escucho. Respondan en sus casas. Muy bien. Luz y calor. Esta es una reacción exotérmica porque en esta reacción se libera energía. ¿Cómo dijimos que estaba esa energía? En forma de luz y calor. En las reacciones exotérmicas que se dan casi de manera instantánea o espontánea, la variación de la entalpía es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Diremos que es una reacción exotérmica cuando el valor numérico que tengamos es un valor de carácter negativo. Veámoslo mejor en un ejemplo. Recuerden, hablamos de reacciones de carácter exotérmica y la característica en las reacciones exotérmicas es que la entalpía, es decir, la variación de energía, tenga un valor negativo. Veamos este ejemplo. Me plantean una reacción donde yo tengo dos átomos de cloro que se unen con dos átomos de hidrógeno. Recuerden que hay un estado transitorio. Solo vamos a ver la parte final. Cuando ellos se unen, me forman a mí dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Dónde está presente el ácido clorhídrico? Está presente en los jugos gástricos y nos ayudan al proceso de digestión. Veamos qué datos me tienen a mí. Me dicen que la entalpía de los reactivos, es decir, la entalpía del cloro, corresponde a 50 julios. Y la entalpía de los productos corresponde a 20 julios. Me piden calcular y clasificar el tipo de reacción. Entonces, yo sé que para encontrar mi reacción debo calcular ¿qué? Muy bien, la entalpía. Y la entalpía la calculo con la diferencia o la resta de la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Diré entonces que la entalpía de mi reacción equivale a 20 julios menos 50 julios, que es de mis reactivos. Por lo tanto, yo digo que la variación de energía o la entalpía de mi reacción corresponde a menos 30 julios. ¿Qué significa esto? El hecho de que a mí este dato me dé negativo significa que mi reacción es de carácter exotérmica. ¿Qué quiere decir? Que libera energía. ¿Cómo? En forma de luz y
en forma de calor. Bueno, muy bien chicos, qué genial. Para entender mejor este proceso vamos a realizar una gráfica. Recordemos, nosotros teníamos dos átomos de cloro más dos átomos de hidrógeno, que al unirse formaban dos moléculas de ácido clorhídrico. Veamos en la gráfica. En la gráfica tengo un eje que es energía potencial y vamos a manejarlo como julios. El segundo eje es transcurso de la reacción. Recuerden, aquí estamos hablando de tiempo y el tiempo en la velocidad de reacción se mide en segundos. Coloquemos la información. A mí me dice que la energía de mis reactivos equivalen a 50 julios. Vamos a la gráfica entonces. Estos son mis reactivos y yo diré que aquí tengo 50 joules. Que la energía de los productos corresponde a 20 julios. Entonces sigo la línea y aquí me aparece 20 julios. En estas reacciones hay algo especial. Como la reacción es de carácter exotérmica y espontánea, es una reacción violenta. Miren, aquí pueden ver ustedes. Sube con bastante velocidad hasta que llegue al complejo activado. En el complejo activado tienen que tener en cuenta que hay una reorganización de los enlaces químicos. Muy bien. Cuando estos enlaces se reorganizan, se rompen y se dividen, dan lugar a la formación de los productos. Y es entonces cuando la energía de activación desciende. Por esta razón, miren dónde tenemos a los productos. Si a mí me piden calcular la entalpía, que es la diferencia entre la energía de los productos y la energía de los reactivos, yo diré que mi entalpía corresponde a menos 30 julios. El hecho de que sea un valor negativo me dice a mí que es una reacción exotérmica. Y todas las reacciones exotérmicas liberan energía. Puede ser en forma de luz o en forma de calor. El caso opuesto a las reacciones exotérmicas son las reacciones de carácter endotérmico. En este caso, las reacciones para darse necesitan energía. Por lo tanto, no son reacciones de carácter espontáneo y llevan un tiempo en formar sus productos. Miren, el proceso que les he traído es el proceso de electrólisis. En este proceso de electrólisis se utiliza una fuente de energía, que puede ser una pila, una batería. Esta pila se conecta a dos electrodos y esta pila permite que se dividan el ácido clorhídrico en sus componentes primarios. Entonces, todos sabemos que la pila tiene dos polos, ¿verdad? El polo negativo, al que se unen los hidrógenos, que tienen polo positivo, y del otro lado, al polo positivo, se unen los cloros, que son de característica negativa. Repasemos un poquito. Siempre que nosotros veamos un compuesto con una carga electrónica y si es de carácter positivo, le vamos a dar el nombre de catión. Muy bien. Y el que está con característica negativa o carga negativa, el nombre de anión. Este es el principio de la electrólisis. Para entender mejor este proceso de reacción endotérmica, vamos a mirar la siguiente fórmula. Yo tengo una molécula de ácido clorhídrico. Tomemos dos. Cuando éstas se dividen, se descompone en hidrógeno y en cloro. Para que esta reacción sea posible, para que este proceso de división se dé, es necesario que
exista una corriente eléctrica. Es necesario la presencia de energía. Veamos entonces cómo ocurre esto. Este rompimiento lo podemos verificar calculando la variación de la entalpía. Recuerden ustedes que para que yo pueda saber cuál es la variación de la entalpía, tengo que establecer la diferencia entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Revisemos nuestro ejemplo. En este caso, la entalpía de los reactivos corresponde a 30 julios. Y la entalpía de los productos corresponde a 60 julios. Cuando nosotros pasamos esta información a nuestra ecuación de variación de energía, podemos decir que la entalpía corresponde a 60 julios menos la entalpía de los reactivos, que es 30 julios. La respuesta entonces es igual a 30 julios. Como ustedes pueden ver, es una reacción de carácter positivo. Entonces, yo puedo decir que esta reacción es endotérmica. Para que se dé o se pueda provocar la descomposición, necesitamos 30 julios de energía para obtener la reacción. Para entender mejor este concepto, vamos a revisar esta gráfica. En el primer eje de energía potencial, las unidades con las que vamos a trabajar son julios. Y en el segundo eje, que es el transcurso del tiempo, vamos a trabajar con segundos. Revisemos la información. Miren, los reactivos tienen 30 joules o 30 julios y los productos 60 julios. ¿Qué ocurre? Al inicio de la reacción es muy alta la velocidad hasta que se estabiliza en el complejo activado. El complejo activado, primero recordemos que es un estado transitorio, es decir, es un estado de paso que permite la reorganización de los enlaces. Esta reorganización puede ser considerada como una ruptura o formación de nuevos enlaces. Muy bien. ¿Listo, chicos? Cuando llegamos a la formación del complejo activado, que es la energía máxima de activación que se obtiene, la reacción empieza a disminuir su velocidad para producir los productos. Es por eso que en las reacciones de carácter endotérmico, que son la diferencia de la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, siempre nos dará a nosotros un valor de carácter positivo. Esta información me dice a mí que la reacción necesita, miren la palabra, necesita energía. ¿Qué tipo de energía? Puede ser en forma de luz o en forma de calor. Es bien importante que revisemos la gráfica, que la estudiemos y que miremos la información que nos puede dar. De esa manera, al practicar, va a ser más fácil para nosotros aprender a diferenciar una reacción exotérmica de una reacción endotérmica. Es importante en este proceso tener presente los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Primero, vamos a considerar el tamaño de la partícula. ¿Listo? En el tamaño de la partícula, nosotros tenemos que tener muy presente que si las partículas son muy grandes, se va a demorar mucho más la reacción. Por eso diremos que el tamaño de partícula es inversamente proporcional a la velocidad.
¿Qué significa? A mayor tamaño, menor velocidad. Y a menor tamaño, mayor velocidad. Esto lo podemos ver en los medicamentos. Cuando un medicamento es compacto, es más difícil para el organismo procesarlo que si viene granular o en partículas pequeñas. Además del tamaño de la velocidad, hablaremos de la concentración. Recuerden, en este caso vamos a trabajar la concentración como molaridad. La concentración es directamente proporcional a la velocidad. ¿Qué significa esto? Cuando hay más concentración de reactivos, habrá más velocidad. Y el caso opuesto, cuando hay menos concentración de reactivos, ¿qué habrá? Menos velocidad. Muy bien. Otro de los factores a considerar es la temperatura. La temperatura es directamente proporcional a la velocidad de la reacción química. ¿Qué significa esto? Si yo tengo mayor temperatura, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener mayor velocidad de reacción. Pero si la temperatura disminuye, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? La velocidad de reacción disminuye. Hay un sinfín de factores que afectan la velocidad. Vamos a hacer la introducción al tema de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que tienen como propósito únicamente acelerar o disminuir la velocidad de una reacción química. Es súper importante porque los catalizadores no intervienen en la reacción. Vamos a ver cómo es este proceso. Miremos la gráfica. Como ustedes pueden ver, la línea negra corresponde a la reacción sin catalizador. En esta línea es necesaria una mayor energía de activación. Se requiere más energía. Y la línea roja tiene el catalizador. Entonces, en este caso, necesitamos menor energía. Los catalizadores nos permiten a nosotros determinar la velocidad de la reacción. ¿Para qué se utilizan los catalizadores? Por ejemplo, en un analgésico se utilizan los catalizadores para aumentar la velocidad de la reacción química de tal manera que sea un bloqueador del dolor. Y en otras, los catalizadores hacen que las reacciones sean tan rápidas, aumentando el rendimiento y la producción, por ejemplo, en la industria alimenticia, en las industrias cosméticas y en un sinfín de sustancias donde se pueda utilizar para nuestra vida diaria. Bueno, chicos, hemos llegado al final de la clase que es Introducción a la Cinética Química. Les traigo una pequeña bromita. Miren cómo veo a muchos de mis estudiantes recibiendo clases en línea. Y a veces me pregunto, ¿será que la clase es tan pesada que se duermen frente al computador? Y después recuerdo que eran igual durante la clase presencial. Esta clase, mi querido 11, es para verla poco a poco, es para que repasen, es para que practiquen.
Solo quiero recordarles que los quiero mucho, espero que todo salga bien y que tengan una excelente semana.